Todo aquel que se interese por el devenir de la República Dominicana se interesa por la educación. La educación salva a los países, pero cuando la educación está afectada por algunas dolencias como la violencia, hay peligro, por supuesto, y debemos afrontarlos. Normalmente se discuten, se toman decisiones, se adoptan políticas públicas para buscar solución. Si esas políticas son correctas, tenemos la solución a la mano. Si las políticas no son correctas, para resolver esos problemas estamos en serias dificultades. Es lo que nos pasa con el tema de la violencia en la escuela. ¿Cómo la estamos resolviendo? Nuestras autoridades tienen los instrumentos para resolver esos problemas, la conciencia para resolver esos problemas. Los maestros y las maestras están empoderadas como para resolver un problema de violencia dentro de la escuela, dentro del aula. ¿Están preparados para eso? ¿Cuáles son los instrumentos con los que podemos resolver estos temas? Hemos visto en los medios de comunicación informaciones sobre actos de violencia preocupantes, que a las familias, a los maestros, a las autoridades nos preocupa. Hemos invitado a Dinora García Romero, especialista en temas educativos, colaboradora de Acento, pero además, y es muy importante sobre todo, es la rectora del Instituto de Estudios Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda, que es una entidad hermana, hermanita, hija, por decirlo de algún modo, del Centro Cultural Poveda. Dinora ha trabajado en el Centro Poveda, pero ahora es la rectora del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda. Muchas gracias, Dinora, por aceptar venir a colaborar, a darnos tu punto de vista sobre cómo afrontar este tema en la escuela. ¿Hemos tenido siempre violencia en la escuela o es ahora una cosa nueva? ¿Tiene características nuevas la violencia que estamos viendo ahora, distinta de lo que teníamos en el pasado? En la escuela siempre ha habido violencia. Por lo tanto, el fenómeno no es nuevo. Quizás la novedad está en la intensidad de esa violencia y también la proyección de esa violencia, porque antes se tenían muchos pleitos, sobre todo en la hora, en el tiempo de recreo y a la salida de la escuela, sí. Pero ahora no solo es en esos momentos, dentro del aula, sí. Y en diferentes espacios de la escuela, pero además el influjo de los medios de comunicación y de las redes sociales. Y de las redes sociales, porque sí. Ahora cualquier pleito del tipo que sea en la escuela, inmediatamente se conoce dentro del país y fuera del país, porque las redes sociales tienen mucho. Ahora, ¿qué es lo que a mí me resulta muy preocupante? Que el fenómeno de la violencia en la escuela es también producto del impacto de la violencia que hay en la sociedad. Sí. Una sociedad tan desigual y una sociedad donde la corrupción impera como nada, eso es violencia, eso impacta y eso está influyendo mucho en el terreno escolar. Pero además, una sociedad que está viendo cada día cómo avanza la desarticulación familiar. Nos quedan restos de familias. Y muchas veces el resto de familia no se preocupa, no colabora con la escuela, porque tampoco no todo lo puede hacer la escuela. Entonces, ahí hay un problema muy serio de esa falta de trabajo conjunto entre escuela y comunidad, entre escuela y familia. Pero aparte de eso, la violencia es más fuerte todavía, porque muchos profesores inclusive están trabajando, pero salen de su hogar impactados por la violencia doméstica y ellos mismos son impactados
por la violencia física, psicológica, sexual, etcétera. Entonces, es muy complejo el problema. La escuela dominicana se ha preparado para el mundo de las redes sociales y la divulgación de imágenes que ocurren con problemas de violencia incluso dentro del aula o fuera del aula en el recreo, como tú has dicho. No, la escuela No está preparada. No, la escuela dominicana no está preparada, porque la escuela dominicana todavía está marginada con relación al cambio que se está dando en la sociedad y que se está dando en el mundo. El cambio no ha entrado del todo en la escuela. Entonces las redes sociales todavía, inclusive, más que aprovecharla como un instrumento didáctico, como un instrumento educativo, pues muchas veces lo que se le tiene es miedo, se le tiene terror y hasta se rechaza. Los maestros y maestras del sistema educativo público de República Dominicana tienen formación, tienen elementos para manejar estos casos. Por ejemplo, ¿qué decisión toman las escuelas públicas con los estudiantes que llevan teléfonos celulares conectados a internet, por ejemplo? ¿Cómo se maneja eso? Sí, hay casos muy particulares donde se orienta y se aprovecha el teléfono celular, sí, el inteligente, se aprovecha para el desarrollo de las clases. Sí. Y entonces como que se redimensiona, ¿no? Y se actualiza también esa clase. Pero en un amplio sector de la escuela pública se rechaza. Está prohibido. Sí, se prohíbe y entonces al prohibirlo, eso, siempre lo que se prohíbe provoca como más, más deseo de utilizarlo y todo eso. ¿Qué debe ocurrir? ¿Qué debe hacer la escuela con estos nuevos elementos atraídos, que atrae tanto a los estudiantes, que son las nuevas tecnologías? Sí. ¿Qué es lo que debe hacer la escuela? Bueno, lo primero, debatirlo, discutirlo, tomar decisiones. Lo primero que tiene que hacer es acogerlos. Tiene que acogerlos. Porque son de esta era, esos muchachos, y tú no le puedes negar su tiempo. Son hijos de este tiempo y entonces la escuela tiene que acogerlo, pero la acogida no puede ser ingenua. ¿Me entiendes? Tiene que ser una acogida pensada y también contextualizada. En ese sentido, ¿por qué tiene que acogerla? Porque con esos instrumentos tú puedes recrear los procesos de aprendizaje. Tú puedes recrear inclusive la comunicación, tú puedes recrear las relaciones del centro educativo con la sociedad, que no puede estar aislado de eso. Pero si los acoge, entonces le da el sentido educativo que tienen que tener esos instrumentos. Pero se crea un problema ahí, Dinora. ¿Cuál? Se crea un problema. Los estudiantes que no llevan teléfonos inteligentes, teléfonos celulares, ¿Cómo quedan en este contexto? Unos sí, otros no. No, sí, depende. Porque también yo te digo que depende de cómo el profesor pueda encauzar ese trabajo. Porque puede haber entonces una hasta rivalidad y discriminación. Sí. Pero si el profesor tiene un conocimiento claro de las redes y un conocimiento claro del grupo, puede aprovechar al máximo y capitalizar esos aparatos sin discriminar a los que no lo tienen. La cuestión es si el profesor tiene la formación, el instrumental aportado por el Ministerio de Educación o por las universidades que lo han formado para manejar esto. Y si se tiene que acoger a un reglamento, a unas normas. Me gustaría hablar de ese tema en un momento cuando vayamos a nuestro segundo segmento, en este diálogo con Dinora García Romero, rectora del Instituto de Estudios Superiores Pedro Poveda. En un momento retornamos. Ya hemos dicho que Dinora es la rectora del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda. Es importante reiterar esto porque es un instituto que realiza estudios. ¿Hay algún estudio que tú hayas hecho en donde se haya manejado
por ejemplo, esta perspectiva nueva de las nuevas tecnologías y educación en ese conflicto y la tensión que se da entre un estudiante al que siente que lo castigan cada vez que le quitan su instrumento de comunicación telefónica y de redes sociales? Pues sí, en el 2015 Sí, hice una parte de la investigación doctoral, fue una investigación cualitativa y había un debate sobre esto. Y era sobre todo precisamente el uso del celular y el uso de la calculadora en el aula. en el aula. Y había una situación, fue un debate terrible, Obviamente. sí, porque había profesores radicalmente opuestos. Y además que ellos decían que si entra con la calculadora se la quito y con el celular, y otros que decían pues no, en mi clase se mantiene la calculadora y en mi clase se mantiene el teléfono inteligente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tienen manera diferente de gestionar y de comunicarse y metodología diferente para trabajar. Ya, pero ahí hace Entonces, falta una decisión de política del sector educativo. bueno, pues falta una decisión de política del sector educativo y falta también que desde el sector educativo se trabaje más la dimensión educativa de todos estos instrumentos que son necesarios y que forman parte de los avances científicos tecnológicos de que estamos hablando. Y si queremos también una educación excelente, y si queremos un profesor actualizado, nosotros no podemos negar el valor que tienen esos instrumentos tecnológicos. Lo que tenemos que empoderar a los centros educativos, a los gestores de los centros y a los profesores para que puedan recrear la dimensión educativa que tienen esos instrumentos. Dinora, entonces estamos sobredimensionando el tema de la violencia, que es un tema de la sociedad y no particularmente de la escuela. Yo creo que es un problema de la sociedad que está impactando con mucha fuerza la escuela. Y la solución buscando factores externos, por ejemplo, para resolver el tema de la violencia, el Ministerio de Educación ha decidido buscar unos cuantos miles de policías más para llevarlo a las escuelas. ¿Te parece una solución adecuada? No, yo creo que esa no es la solución. Quizás una solución puntual en lo que se estudian y se definen políticas que garanticen la paz en los centros educativos. Por ejemplo, yo creo que una de las primeras medidas que hay que tomar es que hay que fortalecer la formación y la capacidad de decisión de los equipos que apoyan, como son los psicólogos, los orientadores y los trabajadores sociales. Yo quisiera saber si todos los centros educativos cuentan con trabajadores sociales, cuentan con psicólogos y cuentan con el equipo de orientación. Hay que empoderar y apoyar esos equipos que tengan los instrumentos actualizados que tendrían que emplear hoy. Pero además, los gestores de los centros educativos, los equipos directivos, también necesitan un empoderamiento más actualizado y sobre todo más cualificado para que tengan una visión más integral de la función de la escuela. Un maestro o una maestra no debe tener la capacidad y el instrumental metodológico en sus manos para resolver dentro del aula un conflicto de violencia. Sí, no es que debe, es que tiene. Y si no, realmente no debe estar ahí en el aula. Lo que pasa es que al aula no llegan siempre los profesores que tienen esa capacidad y que tienen esa formación. Por eso es que estamos abogando para que el clientelismo político salga de la escuela. Porque hay muchas veces... También en la designación de los maestros hay clientelismo político. Sí. Y entonces, ¿por qué necesitamos que se elimine ese clientelismo político? Porque entonces realmente la cuestión educativa va a tener una centralidad. El clientelismo político dispersa y además
margina los ejes centrales de la educación. Mira, yo creo que los profesores, sobre todo los profesores, necesitan una formación más sistemática y más cualificada. No necesitan eventos, ya hay demasiados eventos. Lo que necesitan es una formación procesual, una formación pensada y además que parta de sus propias necesidades. Yo no puedo inventar porque vino uno y me dijo que ahora se está usando qué sé yo qué en Finlandia. No, 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 no. Es el Finlandia de aquí que nosotros tenemos que atender. Entonces yo me gustaría saber a cuántos profesores se le pregunta cuáles son sus necesidades. Sí. El Ministerio de Educación tiene un instituto especializado para eso, ¿no? El bienestar profesoral. El INAFOCAM. INAFOCAM también tiene, es el centro de formación de maestros. Y trabajan, INAFOCAM. Trabajan, sí, claro. Tiene un trabajo, no sé, ahora mismo podría decir que tiene un trabajo como bien focalizado, ¿me entiendes? ¿Y qué te parece la solución que se le dio, por ejemplo, de ordenar prisión del joven que peleó con una estudiante y que le dio golpe a una estudiante? Lo que pasa es que es más fácil buscar las soluciones externas. 3 meses de prisión, por ejemplo, para este joven, ¿lo ayudan a mejorar? ¿O esa es una oportunidad del aula para afrontar ese tema? No solamente con el tema de la violencia contra la mujer, violencia de género, sino también el tema de la violencia intrafamiliar. Sí, no, pero yo soy partidaria de que los problemas de la escuela se resuelvan desde la escuela. Desde la escuela. Y que no se busquen como fuerzas externas para resolver, porque entonces la escuela va a seguir siempre problematizada y sin dar un paso y sin cambios significativos. ¿Tú crees que los padres y madres tienen alguna responsabilidad en la violencia en la escuela cuando le dicen a sus hijos, tú no me vienes dado aquí por alguien? Si a ti te dan, tú respondes. Es decir, ¿no te parece que hay una cultura del machismo y del hembrismo en el sentido de que si te dan, tú devuelves? Sí. Bueno, ¿Cómo se maneja eso? Yo te voy a decir una cosa, no es que tienen alguna, la familia tiene muchísima responsabilidad, pero la familia está ausente de la escuela. Y te voy a decir una cosa, no es que todos los centros educativos echan a la familia, es que hay familias que no le dan importancia, no responden, no se integran, porque no van a dialogar aquí a la hay escuela. muchos centros educativos que tienen una colaboración activa y significativa de la familia, y ese tipo de problemas no lo tienen. No lo tienen. Pero hay familias, primero, que ellas mismas son problemáticas. Y segundo, que como no le interesa nada de la escuela, porque parece que no le interesa tampoco nada de la educación de sus hijos, entonces muchas familias están colaborando para que esa situación de dispersión y de violencia que hay en la escuela se reproduzca y se mantenga. Vamos a hacer una pausa y volvemos en nuestro último segmento en este diálogo con Dinora García Romero, rectora del Instituto Superior de Estudios Educativos, Pedro Poveda. Muchas gracias. En un momento retornamos. Dinora, ¿cuáles recomendaciones podemos hacer al Ministerio de Educación, a INAFOCAM, al Ministerio Público y a todas las instancias vinculadas, incluyendo a la familia, para afrontar este brote de violencia que ha habido en las escuelas, como un fenómeno supuestamente nuevo, ¿no? Pero que tú nos has dicho que no es nuevo. No, no es nuevo. Para mí, una de las medidas que hay que tomar es vinculada a la escuela, recuperar la función, el rol que la familia tiene que jugar como una colaboradora natural, no estratégica, una colaboradora natural del trabajo que se hace en la escuela. ¿Cómo se acerca la familia a la escuela? Exacto. ¿Cómo se logra eso? Entonces, primero se logra compartiendo proyectos conjuntos. Es decir, que la familia no puede ser
una figura decorativa. Pero no en estamos las hablando de una escuelas. familia estructurada, padre, madre, Las hijos, familias, las las familias, pero familias, cualquier tipo de familia, porque cualquier tipo de familia. Hay ya, que acercarla a la escuela ya, y tienen que participar en proyectos que tenga la escuela y tienen que tener información sobre la necesidad y sobre la vida de la escuela. Es decir, involucrarlo para que participen de la vida de la escuela. No solo para que vayan a recoger calificaciones, no solo para que vayan a un evento que se organizó, no, que vayan también a pensar, porque es que las familias tienen derecho, inclusive a pensar la cuestión curricular que y se va a se, desarrollar con sus y hijos. se le otorga ese derecho, es decir, se le permite en la escuela cuando la familia van a dialogar Pero con la los familia maestros. tiene que conquistar ese derecho y la escuela también tiene que respetar ese derecho. Eso es un problema, por eso es una de las cosas que yo le sugiero al ministerio. Sí, Por ahí hay un trabajo. sí, Pero además, empoderar a los equipos, a los especialistas sí, que pueden ayudar en la prevención de la violencia. ¿Quiénes son? Los orientadores, ya. los psicólogos, los trabajadores sociales. No todos los centros educativos Y los cuentan con maestros esos también, equipos. Dinora, y los maestros y Voy maestras. para donde los maestros, Ajá, porque te voy a decir una cosa, ya. los maestros son los primeros, los que tienen una mayor responsabilidad, porque son los que pasan con ellos la mañana entera o la tarde entera o el día entero en las aulas, en el centro. Ahora, los profesores y las profesoras, te estoy diciendo, por eso estoy hablando de que los concursos hay que respetarlo y hay que cuidarlo, para que los profesores que lleguen a los centros educativos sean profesores comprometidos de verdad con la educación, que no sean Activistas políticos. activistas políticos ni trampolines de la Sí, educación. claro, sí. Entonces, los profesores, ¿por qué está pasando mucho de estos problemas en las aulas? No tienen una formación, Ya. no tienen los instrumentos didácticos, pedagógicos que los apoye, que le dé como esa garantía y Pero, esa autoridad pero ante y los todo este profesores. esfuerzo que se ha hecho de la formación de maestros y esta inversión extraordinaria, ¿vale? En el presupuesto de este año son casi 4.000 millones de pesos dedicados dentro del presupuesto educativo a la formación de maestros. ¿Qué pasa con eso? Bueno, yo soy, y creo que lo escribí en un artículo que publiqué, yo soy partidaria de que el Ministerio de Educación también haga una evaluación seria a las instituciones que estamos formando maestros y Maestros y maestras, maestras. Muy bien. porque yo no estoy de acuerdo con que todo le caiga al maestro y a la maestra. Ya, así como se va a evaluar el desempeño de las profesoras y de los profesores, se debe evaluar también el desempeño de las instituciones formadoras de maestras y maestros, para ver qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, en qué medida estamos respondiendo a las necesidades sentidas de esos maestros y sentidas de la sociedad. Entonces, es una recomendación que yo le estoy dando también Sí. al ministerio, y yo soy de la que estoy en una institución formadora de Formadora de maestras y maestros. maestros, Muy bien. pero creo que no todo, hay algo que no está funcionando bien, porque es verdad, ahora mismo hay una inversión muy grande, pero ¿qué me preocupa a mí? Que se le da mucha importancia a los eventos A los y eventos. pocos procesos. Y tú Ya. no puedes conseguir tampoco en educación un fruto bueno en días. Sí. Tú Claro, necesitas hay que tomar en tiempo. cuenta, Dinora, que tenemos una escuela en transformación constante. Por ejemplo, parece ser muy importante el proceso de tanda extendida que se está dando, de incorporación de nuevos centros educativos a la jornada escolar extendida. Entonces, eso impacta muy fuertemente dentro de la escuela, en la administración escolar y también en la familia, porque cambia un poco todo el ritmo de la vida de Sí, los alumnos y de los padres y de los maestros. sí, sí. Entonces, eso puede ser un elemento también nuevo que esté ocurriendo
y que lo estamos reflejando parcialmente a través de algún tipo de brote de violencia en escuelas. No hemos tenido casos de asesinatos, por ejemplo, No. de estudiantes, pero hemos tenido sí casos de drogas en la escuela, hemos tenido casos de agresiones, hemos tenido casos de, bueno, como son centros educativos que tienen hombres y mujeres, varones y hembras, pues también se dan situaciones ahí que son para ser manejadas por profesionales. Sí, pero yo lo que digo también es que la escuela está siendo impactada por la violencia estructural que tenemos en el país. Y que esa violencia estructural tenemos que bajarle la intensidad. ¿eh? Los últimos informes, por ejemplo, uno de los últimos informes de la CEPAL, hablando de la desigualdad en el continente, pues dice que nosotros no hemos bajado nada esa desigualdad, muy poco. No, Entonces eso impacta. por supuesto. Y además que ya estamos dentro del grupo de países que está siendo sometido a las pruebas PISA, en donde Sí. obviamente estamos en último lugar, pero Sí. la idea es que esta primera participación nuestra ahí nos ayude a escalar, a mejorar los niveles de la calidad de nuestra enseñanza, y eso tiene que pasar por alguno de estos procesos que tú has mencionado. Sí, sí. Empoderamiento del maestro, Sí. empoderamiento de la familia, mayor atención de la familia, presencia. Sí. Es decir, son aspectos esenciales. Y los centros educativos también como centro tienen que tener como más autonomía. Ya, Más ya. autonomía. Más descentralización. Sí, más descentralización. Sí. En la medida que haya más descentralización, pues desarrollan más su capacidad de decisión, porque que muchas veces están esperando decisiones externas, desde arriba. ¿me entiende? Y decisiones que se prolongan y provocan entonces el caos. Las decisiones tienen que ser hoy más ágiles, con más calidad, más pensada y además con una dimensión como más integral. Muchas gracias, Dinora García Romero, muchísimas gracias por aceptar esta conversación y por venir a ofrecernos tus puntos de vista. Y gracias a ustedes por la compañía. Dinora García es la rectora del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda, una entidad hermana del Centro Cultural Poveda, en donde Dinora también trabajó pues algunos años. Dinora es también colaboradora de Acento, escribe unos artículos los lunes sobre temas de educación dominicana. Lo pueden leer. Muchas gracias. Gracias a ustedes.